Muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en 7F Ecuador por más democracia, en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es, el único medio público que queda en este país. Así que un abrazo enorme a todos ustedes. El verdadero. El único y el verdadero. Somos el verdadero ahora. Sí. Tenemos también gracias a quienes nos acompañan en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Ya saben, estamos en todas las redes sociales. El día de ayer nos decían, ¿y qué pasa si no tengo redes sociales? Pues obviamente tenemos nuestra frecuencia FM, 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Así que por donde usted quiera nos puede escuchar y sintonizar todas las mañanas. Por donde usted quiera. Por donde usted pueda. Por donde quiera y por donde quiera y pueda. Hoy hemos venido escapados de hago, tienes que ser auténtica. ¿A qué horas te vestiste? Yo me vestí a las 6 de la mañana. Yo también. Mentira. Porque si yo me levanto a las 6. Mentira. Sí, imagínese, yo dejé alistando la ropa el día de ayer. Hay que consultar entonces con el doctor Acosta, Carlitos Minago. Por ahí anda el papá de Carapaz. Para ver quién dice la plena. ¿Quién dice la plena? Confirma a Carapaz que anda por ahí en los estudios. ¿Quién dice la plena? ¿La Carla o el Andrés? Siempre. El Andrés dice, viste, ya sí, está. Guagua tierno. 9 de la mañana con 9 minutos. Iniciamos aquí 7F Ecuador por más democracia, riéndonos un poquito, poniéndole un poquito de ánimo a todo lo que nos sucede, a todo lo que nos pasa, y esperamos inyectarles también a ustedes ese ánimo que necesitamos para seguir adelante. Así que vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestro queridísimo pajarito azul, nuestro Larry. ¿Qué dice Larry? Casi no salimos, la Carla casi me reta, mejor dicho me retó, porque nos agarramos en un debate acalorado acá con el Alexis, conversando sobre la votación electoral en Quito. ¿Cómo mismo es que sucedió? ¿Cómo mismo es que pasó? Nos preguntamos si la ciudad realmente se había derechizado, cuáles fueron los errores de un proceso político que efectivamente cambió ciertas estructuras del país. Y creo que era importante traerlo a colación, ¿no? Porque vamos a hablar de la realidad del país. Así es. Y cuando se habla de la realidad política de este país, yo creo que tenemos que traer a colación hechos históricos, contextos, para entenderlo. Todo el mundo se pregunta qué sucedió con Lenín Moreno. Recordemos que llegó con un proyecto político. De la mano de un proyecto político. Porque después, muchos votamos por el proyecto político. Y después, como tortilla de huevo, se viró. Y yo creo que ya estaba todo premeditado, planificado, orquestado en función de lo que hemos venido recolectando, ¿no? También para ese documental. Totalmente. Da cuenta de aquello, hay algunos hechos inéditos, hay algunos criterios, fuentes off the record que nos han comentado también lo sucedido. Entonces, yo espero que el movimiento, el progresismo, el correísmo, a puerta cerrada reflexione sobre estos sucesos, plantee realmente alternativas y de alguna forma pueda generar también esas alianzas estratégicas con otros sectores progresistas, con otros sectores nacionales, populares, que piensen en el beneficio común y más no en esta realpolitik, que es lo que hemos vivido estos últimos 4 años, ¿no? El beneficio del bolsillo de algunos políticos. Con esta introducción que hace Andresito, justamente de la realidad que vive nuestro país, que no es muy diferente a la realidad de los países de nuestra región. Queremos comentarles, porque claro, justo el día de ayer hicimos un programa súper importante sobre Colombia, que nos quedamos con un montón de cosas que analizar, pero también recalcar que los medios o los movimientos que se realizan en Colombia, se ha visto toda la crueldad, todo lo que están pasando nuestros hermanos colombianos, que no hay que minimizar obviamente, pero también queremos mostrar el otro lado de la movilización. Justamente para no deslegitimar, ahí está, para no deslegitimar, como una presentadora de sí, antes de decir otra cosa, para no deslegitimar el movimiento. Qué palabra social. Tan difícil, dijo ella. Sí. El movimiento social y sobre todo el sentir del pueblo colombiano. Queremos enseñarles a ustedes un video
donde el pueblo colombiano, como es además su característica, como somos los latinoamericanos, con danza, con música, participando y haciéndose escuchar pacíficamente, estas también son parte de las movilizaciones y de lo que hace en estos momentos del pueblo colombiano, pidiendo una vida digna y una vida mejor. Así que veamos un pedacito de lo que están viviendo nuestros hermanos colombianos. Protestas, como decíamos, pacíficas. Oye, esos son los vándalos. Esos son los vándalos. Esos son los auspiciados por el castrochavismo. Esos son los castrochavistas que están secuestrando total, al Estado y que quieren robarte la propiedad privada y quieren incendiar todo el país. Mira tú, ¿no? Qué paradoja más grande que nos deja a veces la historia, la realidad de estos hermanos pero es pueblos. ese discurso que se repite también, igual se repitió aquí en octubre del 2019. Los infiltrados, los auspiciados por Venezuela, también decían aquí en octubre del 2019. Y justo el día de hoy veía un tuit del señor Daniel Samper Ospina y contaba la historia de Lucas Villa Vázquez. Y es la foto de un joven gritando y estaba en la lucha. Él era un estudiante de educación física, de deporte, en la universidad. Fue asesinado por la policía el día de ayer. Y había otras fotografías en las que él está en la primera fila y es uno de los que llamaba a la paz y decía, protestemos pacíficamente, hagámoslo tranquilamente, pidiéndole paz a la policía. Pues la policía así le respondió. Tuvo muerte cerebral. Y era un joven que tenía mucho que darle a su patria, mucho que darle a su familia, mucho que darle a su país, y su vida fue cegada simplemente por pedir una vida digna. Así es como responde el gobierno del señor Duque. Yo solo agregar una cosita nada más, porque siento que en esto ya hemos profundizado, quizá no lo suficiente, pero lo vamos a seguir tratando porque la situación en Colombia es bastante grave. No lo dice este medio de comunicación, no lo dicen estos periodistas, lo dice la Unión Europea, lo dice la Organización de Naciones Unidas, lo dice la propia OEA, lo han dicho congresistas estadounidenses. Hay una comunidad que ha reprochado, lo dice Amnistía Internacional, ha repudiado los actos de represión impulsados por el gobierno de Duque, legitimados por el señor Uribe. Rincón ayer hizo una entrevista bastante interesante, importante. Me parece a mí que lo evidenció con absoluta claridad la vulnerabilidad política e institucional que en este momento tiene Colombia. Y aunque no parezca, ¿no? Muchas veces las personas que están en el poder no son los que representan esa toma de decisiones, sino las personas que están detrás de ese poder. Parecería un lugar común, pero es así. Pero es verdad. Es lo que sucede y es lo que opera. Y frente a esto, decirles, querida audiencia, que tenemos una perla, y no necesariamente es la del Pacífico. De la que estaban hablando aquí los analistas. De la que estábamos conversando antes de ingresar con el Alexis, y realmente yo conozco mi francés fluido. Quiero comentar después de esto, tratando de guardar la compostura, porque sinceramente les digo, lo del señor Moreno no tiene palabras. Es una persona que ya ha superado la irracionalidad. No se le puede llamar un mandatario irracional. Es una persona que ha superado de sobremanera la irracionalidad. Escuchemos lo que dijo, volvemos de estudio y comentamos. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Bueno,
alargarles el cuento. Faltó cerrar la frase con este, que creo que es el remate, ¿no? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ojalá tuviéramos un mejor presidente, ojalá yo también tuviera un mejor pueblo, y aquí estamos. Yo más bien tendría que haber dicho, y aquí estoy auspiciado por ese pueblo. Porque claro, se fue a Miami a dar estas declaraciones. Yo hasta ahora no entiendo para qué se fue. Ya le quedan horas. No, a ver, ¿para qué se fue? Aclaremos para qué se fue. En Miami está la principal oposición al exmandatario Rafael Correa. El Instituto Nacional que auspició este encuentro y que juntó alrededor de una mentira, un eufemismo, que es velar por la supuesta democracia en América Latina, no viene operando hoy, lo viene haciendo hace 10, 15 años atrás. Y es un instituto financiado por fondos federales de los Estados Unidos. No hay en dónde perderse. Y ahí congregan todas esas personas que tienen una orientación y una vocación antidemocrática, que se han organizado alrededor de lo que varios académicos han calificado como el neofascismo o el fascismo de mercado en el Ecuador y en América Latina, y que tienen claras intenciones, deslegitimar, repudiar, rechazar y sabotear, no hay que tener miedo ni prurito al decirlo, las democracias progresistas en América Latina. Cuando aparecen estas clases de ONGs, tienen una clara intencionalidad. Y cuando se lo hace en Miami, voy a decirlo así, Miami, no Miami, Miami, hay una clara intencionalidad ahí que a veces no la queremos ver. Y que tiene que ver con estas composiciones, con estas posturas ideológico-políticas que han operado al país durante varios años, específicamente en la década de los 90. Recordemos que ahí están los hermanos Isaías, recordemos que ahí están pseudo periodistas en calidad de refugiados, que hoy aparentemente se van a convertir en cónsules, y recordemos que ahí está un abolengo financiero que ha hecho resistencia acérrima al gobierno del expresidente Correa. Entonces, cuando nos preguntemos por qué razón es que se congregó, se reunió en ese epicentro y justamente en Miami, en Florida. Mira, hay algo también particular de todo esto. Florida, el estado de Florida, no es cualquier pelito de cochino en la incidencia política para el país. En Florida, si ustedes no recuerdan, fue declarado fraudulenta el intento de judicialización en contra de Capaco. Si no se acuerdan quién era Capaco, era Charlie Pareja, Carlos Pareja, no Yanuseli, Carlos Pareja, Charlie, Capaco era el alias. Y esta persona fue uno de los cabecillas sentenciados en primera instancia por la Fiscalía del Ecuador en el año 2017 por encabezar la red de corrupción en Odebrecht. Bueno, en Florida un juez aseguró que este proceso fue invalidado, no fue válido. Se hizo cualquier cosa, dijo. Incluso se saboteó y hackeó las computadoras de Capaco. Esta persona fue secretario privado de León Febres Cordero. Esta persona también fue abogado de los Isaías. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que esta persona fue el representante legal de la empresa Odebrecht. Ellos están hoy por hoy en Miami. Y regresamos nuevamente, no se da la vuelta. Entonces es un círculo y una red que algunos académicos la califican como captura empresarial del Estado. Entonces, para ver la toma de decisiones, cómo se ejerce la política pública, con qué sentido de beneficio se piensa la política pública, si es para las minorías, si es para las mayorías, si es para un abolengo diminuto, hay que revisar la captura empresarial del Estado en estos años de gobierno y ejercicio de Lenín Moreno. Entonces, Lenín Moreno responde a esos grupos. Y sigue respondiendo hasta las últimas horas de su gobierno. A Miami. Y por eso dice lo que dice. Entonces, cuando ustedes le digan incompetente, no. Y ahí traigo a colación lo que ha dicho insistentemente Jaime Torres. Es una persona muy competente, pero para ciertas familias ecuatorianas, para cierto poder financiero, para ciertos líderes políticos de este país. Nada más.
Y continuamos con el señor Lenín Moreno, porque otra de las joyas que comentó el día de ayer, es más, está en su Twitter personal, y habla sobre una entrevista que otorgó a Infobae, al portal Infobae, donde habló sobre el balance de su gestión y la actual situación que se vive en la región. Estamos viendo en pantalla el Twitter del señor Lenín Moreno, donde está este tuit. Y él dice y asegura que los centros de investigación de Ecuador y Colombia detectaron la injerencia de Venezuela, de Nicolás Maduro, en la violencia que azota a Colombia. Justamente lo que hablábamos hace un momento. Esa protesta que realizan los estudiantes, los trabajadores, realizan las amas de casa, que realizan los padres, los trabajadores, las y los colombianos, siempre quiere ser como manchada y, justo lo que decía hace un momento, deslegitimada por estos comentarios, ¿no? Porque se le quita justo, yo digo, creo que el pueblo colombiano en estos momentos se merece respeto total. Y decir este tipo de cosas es decirle al ciudadano de a pie que le están pagando por ir a entregar su vida en las calles. Entonces, realmente a veces ya no tiene ni pies ni cabeza este tipo de comentarios, y mucho más de parte de un mandatario que tiene, yo creo que 4% de aprobación es 3%. Es regalarle, es ser benévolos con él. Yo creo que es muchísimo menos la aceptación que tiene en este país. Entonces, venir a dar este tipo de comentarios y referirse a su país vecino, tomando en cuenta lo que sucedió también aquí en octubre del 2019, está fuera de sitio. Pero mira, ya dedíquese a acabar el mandato en las últimas horas y ya. Fíjate en algo que llama la atención y que creo que es parte del contexto que nuestra audiencia debe conocer. ¿Saben en dónde fue escrito esto y desde dónde se produjo la noticia? Adivinen. Sí, desde Miami, desde Florida, desde los Estados Unidos. Fue escrito por la periodista, imagino yo, Soledad Cedro. Pero en el titular, que llama la atención, dice: Ecuador detectó una injerencia política y económica del régimen de Maduro en las protestas de Colombia. Moreno en un tuit dice: los centros de investigación de Ecuador y Colombia detectaron injerencia desde Venezuela de Nicolás Maduro en la violencia que azota a Colombia. No hay ninguna cita alrededor de estos institutos que supuestamente hacen investigación y revelan el boicot o sabotaje venezolano en Colombia. No hay ningún instituto. Ni siquiera se menciona al CIES como tal, que es el Centro de Inteligencia del Estado ecuatoriano. Entonces, acá hay un padecimiento compulsivo por parte del primer mandatario, hay que decirlo. Hay un padecimiento compulsivo. ¿Y saben cuál es ese padecimiento? Que, valga la redundancia, adolece al presidente Moreno: la mentira. La mentira. Ese es un padecimiento del señor Moreno. Porque no aparece en ningún momento un informe, una cita, un texto, variables, números, cifras, no aparece nada. Es característica de las declaraciones del... Entonces, siempre. Como no hay texto, no se puede pronunciar al respecto, señor presidente. Yo creo que le haría un favor enorme a la ciudadanía, a la población, al oficio periodístico, no reiterar en mentiras, no sistematizarlas, no redundar en mentiras. Eso le hace tanto daño a la democracia de este país y tanto daño a la democracia de América Latina. Y si es tan amable, le pediría hasta lo propio, le ha pedido la comunidad internacional: sujetémonos a la evidencia empírica. Hay organismos en los que está... También, pero si no quiere, entonces sujetémonos a la evidencia empírica. Hay organismos de Amnistía Internacional, OEA, ONU, la Unión Europea, congresistas de Estados Unidos, de los que ustedes son tan devotos, ya se han pronunciado al respecto de la situación en Colombia. No tratemos de construir mentiras, porque sobre este tema ha habido un silencio tácito, mancomunado, entre los medios de comunicación ecuatorianos y los medios de comunicación colombianos. Ellos construyen el framing, el encuadre noticioso alrededor de la violencia, del vandalismo, y eso es una mentira. Es una mentira. Pero si Venezuela fuera Colombia, créanme que estaría en primera plana y comeríamos hasta en la sopa la situación a la que estoy haciendo referencia.
Lamentable realmente. Y otra de las instituciones que no tienen ninguna credibilidad en estos momentos y al parecer ya está queriendo dar como patadas de ahogado en sus últimos días es la Asamblea Nacional. Y el día de ayer, con 129 votos, el pleno virtual aprobó la moción de censura contra Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud, y se entregará el informe de juicio político a las entidades de control pertinentes. ¿Se acuerdan el ministro de Salud que decía que tenía el plan de vacunación en la cabeza, el señor Lenín Moreno? Pues de él. ¿Qué le dicen? Que ya no va a poder tener un cargo público. O sea, más o menos es como que le hubieran llamado y le hubieran dicho, oye, Juanca, ¿qué quieres que te pongamos en el juicio hoy? Y no, es que yo ya no voy a regresar a Ecuador, como ya estoy en Miami, entonces yo ya no quiero volver, ya no voy a... Ah, ya, entonces ya no vas a tener cargo público. No, ah, ya, chévere, entonces no va a poder tener cargo público, tome la sanción. Linda la... Realmente ya patadas de ahogado, señores asambleístas, a estas horas, como que ya está un poquito tarde, ¿no? Cuando ya se nos fue el señor Juan Carlos Ceballos. Realmente ya yo es creo, de chiste. Yo, una salvedad nada más, Carlita y querida audiencia, lamentablemente esta indolencia institucional, de la que también adolece algunas instituciones del Estado, tras el acuerdo programático que tuvo en su momento Moreno con Lasso, y le ha pasado factura a otros asambleístas que realmente son valiosos para el país. Yo sí me atrevo a hacer esa salvedad. No todos son pipones, no todos son ñoquis, como se dice en Argentina, que van y cobran un sueldo. Hay gente que trabaja, hay gente que camella y que realmente tiene un interés y una vocación de servicio. Lamentablemente, como perteneces a una institución, te termina pasando factura. Hacer esa salvedad. Por el otro lado, decir que esto no tiene sentido. No tiene sentido. Y no tiene sentido porque el señor Ceballos ya no está en el país, y no tiene sentido porque la gente se sigue muriendo y no hay una posibilidad, un tubo de escape que nos permita a nosotros avisorar una situación mejor a futuro. Esperemos que el gobierno entrante pueda poner orden en esta cartera de Estado. Y sobre todo porque esta no es la única dolencia en el sistema de salud público. Recordemos que con el papá de Carapaz denunciamos en su momento, las vacunas pentavalentes. No las vacunas del COVID, sino las vacunas que normalmente deberían estar en stock para todos los niños y niñas del país. Niños de 0 a 2 había. años no tenían la posibilidad de vacunarse y estuvieron así durante meses. Entonces... Y detrás de eso, de alguna forma, transparentar el hecho de que obligaban al Servicio Exterior ecuatoriano a que gestione a través de donaciones estas vacunas, cuando es competencia del Estado comprarlas. ¿Se dan cuenta? O sea, avisoran, lo ven, lo olfatean frente a lo que estamos. Es una situación tan grave que yo sí creo que esto lesiona absolutamente la democracia. Ellos confunden el servicio con caridad, y esto tiene que ser repudiado por toda la ciudadanía. Entonces, esta moción tardía, como todo lo que ha pasado en este país en cuanto a decisiones, política pública y también arbitrariedades. Por ejemplo, esto que ya se lo mencionó en Punto Noticias, con esta ley que va a discutir el uso progresivo de la fuerza. Dios mío. Pero bueno, terminemos nuestro segmento de Larry con otra noticia, y viene ya desde nuestro portal Pichincha Comunicaciones, y es el anuncio que se hizo el día de ayer para ya otro miembro del nuevo gabinete del nuevo gobierno, el señor Guillermo Lasso. Él es el señor Simón Cueva, que será el nuevo ministro de Economía. El actual ministro ha informado que ha visitado organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI en Washington, y es cierto, dijo Lasso en una entrevista a un medio de comunicación. Además, sobre la designación de Simón Cueva, el actual ministro, Mauricio Pozo, dijo que es una gran elección y además considera que puede hacer un gran trabajo, y creo que tenemos toda la obligación de ayudar a que esto mejore, porque esto no es solo beneficio para el próximo gobierno, sino beneficio al país. Ahí estoy completamente de acuerdo. Así que yo realmente sí espero que el señor Cueva sería uno de los principales ministros, porque obviamente si no hay plata, si no tenemos una buena administración financiera en el país, ¿cómo compramos desde las vacunas? Entonces, realmente augurarle un nuevo comienzo a este gobierno, y que realmente gobierne para las mayorías.
Eso esperamos absolutamente todos, Andrés. Sí, efectivamente, hay que hacer, digamos, un mantra que nos permita a nosotros darle el impulso necesario para que gobiernen pensando en la situación, en la grave situación económica que tiene el país. 43% de pobreza en Colombia, el Ecuador ya está bordeando el 30%, 28% exactamente de pobreza. Hay un decrecimiento del Producto Interno Bruto. En esa situación también se encuentra otra cifra, otra estadística que también es importante, el crecimiento de la desigualdad social según el coeficiente de Gini. Yo creo que esto tiene que ser elementos de convicción, tienen que ser elementos de convicción para el gobierno entrante y que pueda tomar decisiones de carácter político para beneficiar a esos sectores que han sido tan maltratados en este gobierno de Lenín Moreno. Y justamente por tratar de conversar el día de hoy y analizar qué es lo que pasó con este baldazo de agua fría que nos dieron a todos con esta subida e incremento de los intereses del BIES, vamos a hablar con nuestro invitado Tarifazo. el día de hoy. Vamos a preguntarle qué es lo que pasó, porque fue baldazo de agua fría. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Este 7F Ecuador por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por más democracia. Inicio del espacio publicitario. Convengamos que hay cosas de sentido común que se tienen que aplicar en la vida. Convengamos que el sentido común es el mayor de todos los sentidos. Con ese horizonte que seguramente ustedes coinciden, yo quiero preguntarme, ¿qué pasó con esto del incremento del porcentaje de interés para los créditos hipotecarios? En plena recesión económica, en plena caída de la economía, en una crisis inducida, autosaboteada, una autoemboscada financiera, ¿es justo y necesario imponer un incremento a esa tasa de interés? No lo sé. Creo que el sentido común tiene que prevalecer. No hace falta ser un doctor en economía para entender esto que es tan necesario, me parece la clase 1 de economía básica. Para eso tenemos a Carlos Villarreal. Él es ingeniero comercial y máster en administración de empresas en especialización en finanzas corporativas e internacionales. También es exgerente general del BIES y fue miembro también de la Corporación Financiera Nacional y la Corporación Nacional de Finanzas Populares, así como el Fondo Nacional de Garantías. Carlos, bienvenido, te saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel, un gusto tenerte en este espacio. Buenos días con todos los oyentes de Pichincha Universal y a los oyentes del programa 7F. Gracias Carla, gracias Andrés por la invitación. Bueno, es una pregunta que conlleva varios temas y quisiera primero explicar o entender el por qué se pudo haber dado este incremento de la tasa. Yo creo que es importante transmitir, hay un trasfondo que de pronto no fue muy bien comunicado a la población en general. Hay que entender que el IES como tal es el administrador de los fondos, es el encargado de dar la prestación de los servicios de seguridad a los afiliados y jubilados. Dentro de estos servicios que el IES da, se encuentra obviamente el sistema de pensiones jubilares, lo que es el sistema de salud, los sistemas de vejez, invalidez y muerte, la cesantía, desempleo, entre otros seguros que el IES presta a sus afiliados. Y obviamente a los jubilados el servicio de la jubilación, ¿no es cierto?, a través del seguro de invalidez, vejez y muerte. Este antecedente lo quiero poner claro porque hay un consejo directivo del IES en marzo de 2020. Esta resolución lo que hace es cambiar la tasa actuarial que anteriormente, desde el año 2013, fue fijada en el 4% al 6.25%. Es en base a este documento que emite el órgano o el consejo directivo del IES, en base al cual el banco trata, o de hecho ya ha subido la tasa de interés de los créditos hipotecarios
aduciendo que se debe mantener un rendimiento mínimo del 6.25% más los gastos operacionales y administrativos. Aquí hay dos temas fundamentales que se deberían analizar. Primero, la resolución, si bien es cierto, establece una tasa actuarial del 6.25%. Esto hay que entender que es una tasa de rendimiento esperada mínima del portafolio en su conjunto administrado por el BIES. Y el rendimiento del portafolio en su conjunto supera el 8%, incluido con la tasa de interés que estaba operando hasta finales del mes de abril. Entonces aquí vale una pregunta. Primero, ¿fue necesario ese incremento en el crédito hipotecario? Primera pregunta, cuando se considera que el rendimiento en su conjunto del portafolio superaba el 8%, que es mayor que la tasa actuarial que fue fijada por el Consejo Directivo. Esa sería una primera pregunta que habría que hacerse, o sea, la necesidad o no de haber hecho la tasa. Si nosotros vemos el rendimiento promedio, podemos decir que no fue necesario el haber subido la tasa de interés al 6.7%. Ahora, como exfuncionario público, lo que les puedo también decir que hubiera valido la pena antes de subir la tasa que el BIES, yo entiendo que los funcionarios del BIES hicieron este incremento de tasa, hicieron el incremento en la tasa por cuanto podían haber tenido un poco de temor de pronto por la Contraloría, que al haberse fijado una tasa mínima del 6.25 se estén otorgando prestaciones a los afiliados a tasas inferiores al 6.25. Posiblemente yo quiero entender que ese fue uno de los temores que tuvo la entidad para haber subido la tasa de interés, pero indudablemente yo creo que la subida de tasa hubiera sido la última decisión que se debió tomar, porque el BIES tiene otras alternativas para mejorar el rendimiento de los fondos administrados. Entonces, realmente no es entendible la razón por la cual se subió la tasa. Como les digo, y obviamente se concuerda con muchos de los analistas económicos, el incremento en la tasa de interés obviamente contrae la demanda agregada y hace que la demanda por crédito para adquirir vivienda se contraiga, porque obviamente sube la tasa sube el dividendo mensual que el afiliado tiene que pagar, o el jubilado tendría que pagar para la adquisición de una vivienda. Considerando la coyuntura actual de la economía, que estamos en un periodo, como ustedes conocen, atravesando un periodo bastante duro, bastante fuerte, con una caída en el PIB, producto de la pandemia del año pasado, que fue cercano al 8. Se prevé un crecimiento del 3%, pero con relación a la caída del 8.1%, creemos que no fue realmente necesario haber hecho este incremento de tasas sin haber explorado las otras opciones que tiene en su momento el banco. A ver, yo decía al inicio de esta entrevista que el sentido común es el mayor de todos los sentidos. Y me pregunto esto porque esta es, si somos considerados, porque me parece que la mala gestión financiera y económica viene más atrás. Incluso con este lema que construyó el gobierno de Moreno en torno a la mesa no está servida, que la desmintió el propio exministro de Finanzas Carlos de la Torre. Pero seamos bondadosos y centrémonos en pandemia 2020. En plena pandemia se hizo exactamente lo mismo, algo insensato. Prepagar la deuda externa cuando la gente en Guayaquil se moría. ¿Qué pasa con el sentido común de la economía del Estado ecuatoriano? ¿Está siendo aplicada o lo que está prevaleciendo es una toma de decisión que va a beneficiar a cierto sector? Porque algunas personas nos decían, a ver, si este porcentaje se eleva en la tasa de interés y se incrementa, ¿a qué sector piensa que va a acudir la ciudadanía? ¿Al sector público, en este caso el BIES, o al sector privado que nos está ofreciendo a menos tasa de interés? Claro, porque el otro porcentaje es subsidiado por parte del Estado. ¿Cómo entendemos esto, estimado Carlos? Usted ha mencionado algo importante, Andrés. Es importante entender, primero, que el BIES es el jugador más importante del sistema financiero nacional. Obviamente tiene un portafolio de cerca de 21,000 millones de dólares. Para dimensionar el tamaño de los recursos que administra el BIES, es casi el 21-22% del PIB de la economía. Obviamente toda decisión que toma la entidad va a repercutir en la economía a nivel global. El BIES hasta el año 2019 o 2020, finales de 2020, también fue el mayor colocador de crédito hipotecario. Tenía cerca de un 40% de la cartera, cuando a inicios de los años 2016-17 llegó a manejar hasta el 60% de la colocación de crédito hipotecario. Sin lugar a dudas,
el BIES es el principal jugador y es ahí donde se debería construir una política pública, porque de hecho el directorio del banco está conformado por el ministro de Finanzas o su delegado y también por el delegado del presidente de la República. Entonces aquí se juega una política de interés público que lo que debería buscar con las decisiones, obviamente, preservando la estabilidad de los recursos administrados, la seguridad, la solvencia, la liquidez y la rentabilidad de los recursos administrados, debería también buscarse el promover o incentivar de una manera adecuada la reactivación de la economía en su conjunto, toda vez que hemos atravesado una pandemia que ha sido nefasta, y uno de los sectores indudablemente más golpeados fue el sector de la construcción. El hecho de que el BIES suba la tasa de interés, claro, va a hacer que parte de la demanda se desplace hacia la banca privada, y es obvio porque algunos bancos privados y algunas mutualistas se han beneficiado y se están beneficiando del fideicomiso que les permite generar una tasa de interés subsidiado. Entonces, lo lógico para un afiliado, ¿qué va a hacer? Si tengo la opción de irme al BIES al 6.7%, o tengo la opción de obtener financiamiento al 5.9%, lo más lógico es que posiblemente el afiliado se desplace a demandar un crédito en una entidad privada que le ofrezca este tipo de tasa. Yo pienso que el BIES lo que debió hacer, y de hecho durante mi gestión, yo gestioné con el Ministerio de Economía y Finanzas que se permita también al BIES ser partícipe de los recursos que estaban siendo administrados en ese momento por el Fideicomiso de Banco Central, para poder también tener el subsidio de tasa de interés, porque nosotros hicimos un gran esfuerzo estableciendo una tasa del 5.9, pero si accedíamos a ese fideicomiso, el rendimiento, pese a otorgar una tasa del 4.99, el rendimiento es superior, porque se está subsidiando la tasa en gran parte con recursos que no son de los afiliados, sino que son del Estado. Creo que ahí el BIES debería volver a buscar ingresar en ese fideicomiso y poder participar del subsidio de la tasa para poder inclusive equiparar la tasa que está dando actualmente la banca privada. No nos olvidemos que el BIES, con su tasa del 5.99 estaba siendo más caro que algunos bancos. Había bancos que le estaban dando al afiliado tasas al 5.4%, ¿no es cierto? Y otro banco al 5.58. Entonces, lo lógico era que nosotros, o el BIES, en ese momento busque la acción de tener ese subsidio de tasa para mejorar las condiciones y homologar sus tasas de interés a lo que los otros bancos privados estaban ofreciendo a la ciudadanía. Estimado Carlos, conversemos entonces justamente a qué sector de la población está afectando este incremento del interés. Hablamos de una tasa de interés que hablaba sobre los préstamos hipotecarios de vivienda hasta 91.368. Eso quiere decir que es la vivienda de interés social y vivienda de interés público. A este crédito hipotecario de estas viviendas es a la que le afecta esta subida de interés del 5.9 al 6.7. ¿Qué sucede con las ecuatorianas y los ecuatorianos que meses anteriores o en años anteriores ya hicieron su promesa de compra-venta? Esto es un documento legal que se hace en una notaría, no es la firma de la escritura, pero ya es un compromiso con la constructora. Claro, muchas personas lo que hacen es ya hacer el cálculo, yo sé cuáles son mis ingresos y en base a eso hago la promesa de compra-venta. Muchos de ellos entregando ya la entrada o haciendo pagos mensuales, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con estas personas que ya hicieron esa promesa de compra-venta, tomando en cuenta el interés anterior y ahora probablemente ya no les alcanza? Claro, la subida de la tasa de interés lo que hace es incrementar el valor del dividendo, ¿no es cierto? Y eso le pone una mayor presión a la familia, porque posiblemente ya no voy a poner el 40% de mi ingreso familiar para adquirir la vivienda, sino puede ser ahora un 45 o 50%, es una mayor presión, y las familias tienen otras también prioridades, como está el alimento, la educación, la salud. Entonces, este tema de la subida de tasa obviamente afecta a la familia. Si bien es cierto, el gerente general del banco, le escuché en algunas declaraciones, indicaba que las tasas de interés van a subir a partir de las colocaciones que se realicen en el mes de mayo, pero obviamente, como usted bien menciona, hay mucha gente que hizo la compra o la reserva de la casa en meses anteriores. Inclusive en el caso de edificios, por ejemplo, las reservas se van haciendo con tiempos que superan el año, porque obviamente generar la preventa de un edificio toma muchísimo más tiempo. Entonces, esa gente que hizo los cálculos con una tasa diferente el día de hoy,
claro, el incremento de ese 20-25% va a afectarles, porque la gente que está demandando ese tipo de viviendas es el sector más vulnerable de la población y la que menos ingresos tiene. Entonces, realmente hay una afectación bastante grande. Es una afectación indudablemente grande. Aquí lo que toca ver es qué alternativas desde el punto de vista del banco se puede dar para solucionar esto a aquellas personas que hicieron sus reservas en el pasado, que se entregaron inclusive posiblemente anticipos, tomando en cuenta que iban a adquirir una vivienda de esta magnitud. También es cierto que debemos también ponernos de lado del dinero que es de los afiliados. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio. Son 3.3 millones de afiliados y jubilados y tenemos también varios decenas de miles de ciudadanos. Lo importante es buscar el equilibrio. Yo pensaría que el banco lo que debería hacer es rever su decisión de subir la tasa de interés, considerando que el rendimiento del portafolio es superior al 8%, debería, para curarse en sano, si es necesario, hacer una consulta a la Contraloría para que no tengan ninguna implicación a futuro los funcionarios, y de esta manera cubrirse y revisar revisar el tema de la tasa de interés. Caso contrario, tenemos una implicación social bastante fuerte para aquellas familias que ya dieron los anticipos, porque posiblemente muchas de esas familias no van a poder cumplir la cuota que se requiere Carlos, cumplir en el largo plazo. Muchas de esas familias incluso podrían estarse hasta retirando justo de la adquisición del bien, y eso también afecta a la construcción, a la constructora, y afecta obviamente a toda la cadena que conlleva todo esto. Claro, probablemente quienes hicieron el incremento del interés no se dieron cuenta de estas variables. Yo pienso que sí analizaron, o se debió haber analizado el interés, porque no solamente hay que ver el impacto en el nivel microeconómico del banco, sino a nivel macroeconómico, y como les digo, de parte de los miembros está es el delegado del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces yo entendería que debieron haber mirado con detención el impacto que iba a traer en la caída de la demanda de crédito, y obviamente eso tiene una repercusión en la construcción, y a su vez esto tiene un encadenamiento productivo con otras industrias. Entonces yo pienso, por eso le digo que lo lógico sería que se revea esta decisión, tomando en cuenta que el portafolio del BIES en su conjunto, de los fondos administrados, supera el 8%. Entonces es muy por superior del 6.25%, que es la recomendación de tener una tasa actuarial. Creo que ese impacto no ha sido medido, pero existen otras formas en este momento de apalear. Si es que no hay forma de dar de vuelta atrás con el rendimiento, es que el banco vea la opción de meterse en este momento, de incluirse como beneficiario del fideicomiso que le permita tener el subsidio de tasa de interés, y de esta manera no afectar a los afiliados y a la gente que ya dio su dinero. Frente a la realidad que tenemos hoy al frente de nuestras narices, ante nuestras narices, creo que hay dos caminos, ¿no? Preferible mofarnos irónicamente más que molestarnos, porque creo que esa indignación nos lastima, complejiza mucho más la situación. Yo estaba revisando algunos datos y recordaba los discursos en la asunción presidencial de Moreno, cuando ofrecía las 350.000 viviendas, 360.000 viviendas, con este proyecto de plan Casa para Todos. Se ofreció en primera instancia las 350.000 viviendas, después bajó la promesa a 220.000, después bajó la promesa a 140.000, y después dijo, vamos a ver lo que se alcanza a dar. El déficit de vivienda en el Ecuador, según los datos que tengo a la mano, el Banco Interamericano habla de 2 millones de hogares ecuatorianos que padecen del déficit de vivienda. Uh-huh. Hay otra información oficial que habla de 600.000 familias que padecen de este malestar. Esta iniciativa, este cambio en las reglas de juego que está impulsando el BIES hoy por hoy, ¿alcanza con esta medida para mitigar el déficit habitacional y de vivienda en el Ecuador, o sigue siendo más de lo mismo y lo que va a convertir es justamente ampliar esas brechas? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, la brecha con esta medida se va a incrementar. Yo creo que aquí hay que buscar una medida estructural para que las familias, es correcto lo que se menciona, cerca de 600.000 familias aquí en el país tienen déficit de vivienda. Lo que debemos buscar es una manera inclusiva para que todas las familias de los diferentes segmentos, en los segmentos de la población, puedan acceder a la vivienda. Y aquí se debería buscar también la participación activa del BIES y también de la banca privada, para que la banca privada también
primero, que dé créditos competitivos no solamente a los afiliados o jubilados o personas que no están dentro de la seguridad social con recursos subsidiados. Aquí deberíamos buscar también que la banca privada busque ser eficiente y también reduzca las tasas de interés para los demandantes de crédito e inclusive para el sector constructor. Tenemos que buscar, no solamente el esfuerzo tiene que venir del lado público, tiene que el sector privado también hacer su esfuerzo para hacer más asequible la vivienda a la población. Yo diría, y es toda la cadena de la construcción, todos los intervinientes deben buscar la eficiencia y buscar reducir inclusive los márgenes de utilidad que se puedan tener en algunos segmentos de vivienda para también facilitar, reducir los costos de vivienda y también con una tasa competitiva permitir una mayor inclusión de la población y adquisición de vivienda. Pero Carlos, el sector privado ha tenido años y oportunidades para hacerlo. ¿Por qué las instituciones financieras privadas en todas estas décadas no ha impulsado un proyecto que permita justamente fomentar la construcción y mitigar el déficit habitacional? Se entendería en primer paso porque la banca privada no tiene un fondeo de largo plazo, ¿no es cierto? A diferencia de lo que es el BIES, gran parte de los aportes que tiene la seguridad social o que hacemos nosotros todos los afiliados, gran parte de esos porcentajes que entregamos se va al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Es un fondo de largo plazo que sirve para pagar pensiones. Entonces, los pasivos actuariales que tiene el banco es de larguísimo plazo. La banca privada, por su parte, tiene captaciones de corto plazo. Hablemos de 1 a 3 años en lo mejor de los casos. Entonces, esa deficiencia que tiene la banca privada, tenemos que corregirla. Tenemos que buscar algún esquema de fondeo de largo plazo, que la banca privada pueda ser un actor que pueda participar en titularizaciones de cartera de largo plazo, donde también los inversionistas institucionales puedan comprar esa cartera y de esa manera entregarle fondeo de largo plazo a las instituciones bancarias, para que éstas a su vez puedan entregar ese crédito de largo plazo, que tanto se necesita, porque la responsabilidad, como lo vemos hoy día, y la presión solamente cae en una entidad, que si bien es cierto, tiene la facultad de hacerlo, o tiene la posibilidad, pero son recursos limitados. Lo interesante sería integrar a todo el sistema financiero. La banca privada también es un actor fundamental en esto y debería verse el mecanismo de ellos mismos, como bancos privados, de buscar también fondeo con recursos externos a largo plazo para también contribuir a reducir el déficit de vivienda. Pero me queda una duda, Carlos. Usted dice que no tienen un fondeo de largo plazo. No sé si yo estoy confundido en la ecuación. Pero según los datos, las cifras de CELAC, se advirtió que el 84% del activo financiero lo concentran 4 bancos en el país. ¿Cómo interpretamos eso? O sea, recursos no es que les falta. No les falta recursos. Tienen recursos, sino que el fondeo, es decir, las captaciones que tienen para colocar los créditos, que en el caso del crédito de viviendas, un crédito de largo plazo, ¿no es cierto? Por su naturaleza, hablemos de 15 a 25 años, la banca privada tiene un fondeo de corto plazo, es decir, tiene un fondeo de 1 a 3 años. Necesitan recuperar el dinero más rápido. Claro, y ahí se genera una brecha de liquidez porque ellos fondearían una operación de crédito a 15 años, pero les tocaría devolver sus pasivos en un plazo muchísimo menor. Entonces, la forma de corregir esto es también que los bancos privados sean creativos y busquen mecanismos de estructuración financiera que les permita obtener fondeo de largo plazo, o a su vez permitir el ingreso de banca de personas del exterior que también puedan jugar con créditos de largo plazo acá en el país. Si la banca nacional definitivamente no pudiera, tenemos que buscar el mecanismo de que ingresen recursos de largo plazo, porque el tema del déficit de vivienda es fundamental para mejorar el nivel de vida de la población, y el esfuerzo no puede caer, como les digo, solamente en el gobierno, tiene que haber un esfuerzo conjunto, inclusive la eficiencia con el sector constructor, reducir márgenes de rentabilidad, los propietarios de los terrenos, ver los mecanismos de cómo se ajusta esto. Si queremos salir adelante, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos los ecuatorianos, entre todos quienes conformamos este país y todos los sectores que están involucrados. Es importante una política de vivienda porque la vivienda le da dignidad al ser humano, es uno de los grandes aspiracionales que tiene el ser humano para formar una familia, es un lugar de refugio, es un patrimonio que inclusive se deja de herencia a los hijos. Entonces es algo importante realmente que cada familia pueda contar con su vivienda propia. Y ahí vuelvo a insistir, o sea, el esfuerzo, sector público, sector privado, es importante. El peso no puede caer solo sobre el sector público, el sector privado tiene que jugar un rol fundamental.
fundamental Carlos, para poder actuar en esto. gracias. Una última solamente apreciación que nos preguntan algunos de nuestros oyentes, y es que, ¿qué sucede con las personas que en estos momentos ya están pagando un crédito hipotecario? Ellos se mantienen completamente, de hoy en adelante se mantienen con el 5.99 o tendrán una reestructuración de su deuda por los años que les falta. Bueno, eso es una política interna del banco, de acuerdo a las declaraciones que ha hecho el gerente general. Lo que él ha indicado es que se mantendrían las condiciones como están vigentes con los créditos que ya fueron desembolsados. Ya están vigentes. Entonces yo esperaría que no haya, y la gente debería esperar que no haya variaciones. El efecto ha sido muy claro, el gerente ha indicado que va a haber a partir de la primera semana de mayo, de los primeros desembolsos, va a correr esta variación en la tasa de interés. Para los nuevos créditos. Para los nuevos créditos. Entonces la gente debería estar tranquila que no va a ser, no se debería haber afectado en ninguna forma el dividendo que ya fue comprometido en las tablas de amortización que suscribieron. Eso es lo que yo les podría indicar y como nuevamente lo que quiero recalcar, este es un esfuerzo de todo el país, todo el sector privado, financiero y sector público tienen que hacer un esfuerzo para poder ayudar a reducir los déficits de vivienda, que es alarmante, realmente es alarmante, y nosotros, cada uno de los ecuatorianos, tenemos que ser o coadyuvar en este objetivo nacional. Otro reto para el nuevo gobierno. Efectivamente, Carlita. Carlos, le queremos agradecer enormemente por su participación, y a nuestros oyentes y amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales también. Muchísimas gracias. Recuerden que usted y solo usted tiene opciones. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Un gusto. Hasta luego.